momento quiero compartir cómo planear un semestre bueno en tiempos malos. Lectura en Proverbios capítulo 16, versículos 1 al 4 y luego saltamos al 7. Proverbios capítulo 16. Yo les pido que si tienen Biblia, abran, cotejen. ¿Por qué? Porque vamos también a hablar de repente de otras versiones de la Biblia. Entonces, Proverbios capítulo 16, versículos 1 al 4. Papel y lápiz, vaya anotando, porque esto va a bendecir su vida. Amén. Entonces, dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, dice en el versículo 7. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Miren por favor, en su Biblia lo que estoy leyendo. Usted leyó quizás Reina Valera, acá hemos compartido Reina Valera. Coteja un poquitito. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice así: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Versículo 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Versículo 7, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Hermanos, estamos en un tiempo en donde escuchamos noticias muy feas, noticias de repente muy tristes, noticias de repente que quieren venir también para desanimarnos. Uno va y habla y mira de repente lo que pasa en el centro y de lo único que te hablan es los negocios que se cierran, los empleados que son despedidos, etcétera, etcétera, las pocas ventas y comienzan a hablar así. Lastimosamente, muchas veces nosotros también somos afectados por esas circunstancias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vos y yo tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que dejarnos vencer por las circunstancias? ¿Será que las circunstancias tienen que predicarnos? ¿Y será que las supuestas verdades de la situación, ya sea del Brasil, de lo que impacta la economía, del Brasil, de lo que es el impacto de la caída de repente del real o de la economía brasileña, será que eso tiene que ser el lenguaje mío? ¿Será que eso yo tengo que apropiarme? ¿Será que yo tengo que hablar así? ¿Cómo en un momento difícil, cómo en un momento adverso, nosotros como hijos de Dios tenemos que encararlo? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así? Por eso, qué bueno es volver a estos principios que encontramos justamente acá en Proverbios, que nos habla estos principios que son eternos, estos principios que no son míos, sino que son principios de la palabra de nuestro Dios. Porque vos y yo no fuimos llamados para proclamar lo que el mundo proclama. Vos y yo no fuimos llamados para repetir lo que las circunstancias nos dicen, ¿verdad? Por eso dice en Isaías que aunque el enemigo venga contra nosotros como un río, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Aún allí yo levanto, ¿qué cosa dice? Pendón. Ahí yo levanto bandera. Ahí yo levanto mi estaca para decir: este río no va a desbordarse, no me va a ahogar, sino que yo voy a salir en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y si vos y yo entendemos estos principios, podemos permitir y podemos ver, vamos a ver en nuestras vidas, que si aplicamos estos principios, aún en los momentos difíciles, aunque todos a nuestro alrededor de repente hablen de esta situación, vos y yo vamos a levantarnos en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Primero, ¿cómo yo planeo un semestre bueno en tiempos malos? Primero, entienda que todo planeamiento tiene que ser bajo el entendimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Planear bajo un entendimiento, planear bajo un principio. ¿Qué cosa? Que todo resultado va a estar en las manos del Señor. Amén. Digan conmigo, todo planeamiento debe estar enfocado a la comprensión
de que el resultado va a estar en las manos del Señor. Amén. Por eso dice en el versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 1? Qué importante del hombre son las disposiciones del corazón. Gloria a Dios por las disposiciones de tu corazón. Gloria a Dios por lo que está anidado en tu corazón. Gloria a Dios por lo que son tus sueños, tus anhelos. Gloria a Dios por lo que está en el útero. En el útero, de ahí donde tiene que germinar, donde tiene que salir ese sueño. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que a pesar de todo ello, vos y yo tenemos que entender que es de Jehová la respuesta. Que es de Jehová, es de donde viene, ¿qué cosa? La disposición. Y es Él el que tiene que tener la última palabra. Dice en la Nueva Traducción, como yo les leí, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que entran en crisis? Porque anhelan que la disposición de su corazón, lo que anhela su sentimiento, lo que anhela su perspectiva y su enfoque, algunos dicen solamente esto tiene que ocurrir. Y si esto no ocurre, entonces Dios no está de por medio, entonces todo es una tragedia. No, cuando vos y yo somos hijos del Señor, le decimos al Señor, Señor, yo te entrego el mando de todo. Amén. Vos tenés el control de esta circunstancia. Vos tenés el control, acá está la disposición de mi corazón. Pero la disposición de mi corazón no debe prevalecer. Debe prevalecer tu razonamiento, debe prevalecer tu plan, debe prevalecer tu voluntad en mi vida. Amén. Entonces vos y yo le colocamos y nuestro deseo, el deseo del Señor está por encima de nuestro deseo. Hay personas que solamente desean y dicen, si no es con esta persona, no es más con nadie. Y a veces nosotros nos encaprichamos y no tiene que ser así. Todo deseo tiene que ser sometido ¿a qué cosa? Designios de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios por lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios. Y es bueno que tu corazón anhele muchas cosas. Dile que está a tu lado, es bueno que sueñes. Es bueno que anheles muchas cosas. Es bueno, hermano. Eso es saludable. Eso es bueno. Gloria a Dios por ello. Porque si no anhelamos algo, hermanos, está mal también nuestra vida. Amén. Vos y yo tenemos que anhelar. Vos y yo tenemos que desear. Vos y yo tenemos que tener sueños, metas. Claro que sí. Está bien. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos sueños y esas metas, llevarlos en las manos del Señor. Dos cosas, hermanos, para que ese deseo sea concedido. Porque estamos hablando de esos deseos colocados en las manos del Señor. Dos cosas hay que cuidar. Primero, la humildad. Digan conmigo la humildad. Amén. Por eso habla la Biblia. Salmo 10, 17 dice, el deseo de los humildes oíste. ¿Qué es lo que escucha el Señor? El deseo de los humildes. Dios jamás escucha, ni mira, ni hace caso, ni al deseo, ni al corazón altanero. Por eso dice la Biblia que es bueno que tu corazón desee, pero ese deseo tiene que ser un deseo que esté casado con ¿qué cosa? El deseo con ¿qué tiene que estar casado? Con la humildad. Con la humildad. Por eso dice la Biblia, el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y ¿qué cosa? Y haces atento tu oído. Qué bárbaro, hermanos. Cuando mi corazón desea, cuando mi corazón anhela y soy humilde ante el Señor y estoy deseando cosas en humildad en la presencia del Señor, Dios no solamente escucha, sino que también Dios une su corazón al tuyo. Aleluya. Por eso dice la Biblia que Dios también dispone su corazón con el tuyo. El corazón de Dios se alía con el corazón humilde. Hay personas tan altaneras, hermanos. Y la humildad, como estaba mencionando en el mensaje anterior, la humildad no es vestirnos rotosamente. La humildad, hermano, es la del corazón. La humildad es que cuando yo escucho un precepto de Dios y me dice, esto tenés que hacer, humildemente yo digo, caen mis argumentos, cae mi fortaleza y yo en humildad recibo. Muchas personas no reciben el deseo de su corazón, desean un cambio en la vida de sus hijos, desean un cambio en su familia, desean un cambio en su salud, desean un cambio en sus finanzas, pero son tan orgullosos. Uno le dice, hace esto, y al contrario dice, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y el corazón es orgulloso, no es un corazón humilde. Y al no ser un corazón humilde, Dios rechaza eso. Segundo,
No solamente humildad, sino que hay que tener también temor santo de Dios. Dice en Salmo 145, 19, ¿cumplirá el deseo de quién? ¿De quién Dios va a cumplir el deseo? De los que le temen. ¿De quién cumple Dios el deseo? De los que le temen. Hay personas que no tienen ningún temor de Dios. Viven vidas paralelas a Dios, viven vidas alejadas de Dios, porque Dios no se conmueve por nuestra religiosidad. Dios no se conmueve porque nosotros marcamos nuestra tarjeta de repente una vez en la semana y venimos a su casa. Dios lo que mira es nuestro día a día, y si nuestro corazón es un corazón temeroso de Dios. Y cuando mi corazón es un corazón temeroso de Dios, lógicamente hay deseos que van bajo el temor de Dios. Y yo no deseo lo pecaminoso, sino que yo deseo lo que Dios desea para mi vida. Y entonces el deseo de Dios se une a mi deseo, y mi deseo se une al deseo de Dios, y Dios va a oír el clamor de ellos. ¿Y qué va a hacer? Y los salvará. La palabra salvación tiene 70 acepciones en el Antiguo Testamento. Ahí viene salud, ahí viene liberación, ahí viene sanidad, ahí viene bendición, y ahí viene una serie de cosas que implica la palabra salvación. No es solamente salvo de nuestros pecados, sino que viene con una connotación muy fuerte en toda la palabra de nuestro Dios. Y cuando estamos en ese deseo, hermanos, vos y yo tenemos que saber esperar en nuestro Dios. Amén. Mi deseo en humildad, mi deseo en el temor de Dios, yo uno al corazón de Dios. Y de repente las cosas no salen. De repente todavía Dios me pide una paciencia. Todavía las cosas no son conforme a mi anhelo. Yo quiero ya nomás hoy, porque soy patarará, porque soy acelerado, ¿verdad? Y quiero hoy, y quiero que salga hoy. Y Dios dice: tranquilo, tranquilo, relax, tranquilízate, baja tu caja de cambio, está en caja sexta, volve otra vez en primera, tranquilo, yo estoy obrando. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hoy yo tenemos que hacer? Cuidar que nuestro corazón no caiga en el tormento. Dice la Biblia, miren por favor, miren lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y cuando de repente vos y yo deseamos algo, y hay personas que se desesperan, hay personas que anhelan, hay personas que quieren, y gloria a Dios una vez más, porque hay en tu corazón deseo, gloria a Dios por eso. Pero si Dios te dice espera, y vos estás haciendo tu parte y las cosas no están saliendo como vos estás esperando, no caigas en el tormento del corazón, no caigas. No caigas en eso. Eso es tan importante entender. Eso es tan importante, porque cuando caemos en el tormento del corazón, perdemos el raciocinio espiritual, perdemos la sabiduría y hacemos tontería. Ofendemos a los que nos aman. ¿Por qué? Porque queremos obrar y queremos reaccionar y hacer las cosas a nuestra manera, porque estamos actuando bajo tormento. Y una persona que está atormentada, hermano, es como aquel atormentado en Gadara, ¿verdad? Él hacía las cosas que él no quería, se ataba con cadenas, destruía a su familia, hacía todo lo que él de repente no quería. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo le liberó, y Jesucristo le dice: anda y vuelve a tu familia para restaurar todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos atormentados y caemos en el tormento del corazón, hacemos tonterías. Por eso David, ¿qué es lo que oraba? ¿Qué es lo que oraba David? Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso es tan importante, hermano. Así como vos revisás de repente tu aceite, así como vos revisás el agua en tu vehículo para ver cómo está, qué bueno es que de repente miremos un poco cómo está nuestro unciómetro, cómo está nuestro nivel de aceite, cómo está nuestra unción, cómo está nuestro corazón. Y vos y yo todos los días vayamos, ¿qué cosa? Al cirujano, al cardiocirujano, ¿verdad? Que puedan mirar y sanar, y no solamente sanar, sino que extirpar todo tumor de tormento, todo tumor de aceleramiento, todo tumor de repente de apresuramiento en nuestro corazón, y decirle: Señor, a partir de ahora está aquí mi deseo, pero yo lo someto todo bajo tu voluntad. No va a ser como yo quiero cambiarle a este cabezón, pero este cabezón todavía no se transforma, y bueno, voy a aprender a esperar en vos, y voy a unir mi deseo en humildad, en temor, para ver la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y proclame bien fuerte conmigo: siempre
siempre, siempre la respuesta de Dios será la correcta para mi vida. Amén. Otra vez, siempre, siempre, siempre la respuesta de Dios será la correcta para mi vida. En segundo lugar, ¿cómo planeamos un semestre bendecido? Apele a su buen criterio y capacidad. Gloria a Dios. Pero cuidado que también tenemos que unir todo eso a una sana intención en todo lo que planeamos. Gloria a Dios. Algunos solamente trabajan sobre qué cosa. Dicen, yo tengo buen criterio, yo tengo capacidad, y creen que eso es suficiente. No es suficiente eso. No es suficiente eso. Eso de repente puede tener una persona que no tiene temor de Dios también. Sino que vos y yo tenemos que dejar que esa intención tenga que estar sometido al Señor. ¿Qué dice en el versículo 2? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Vos y yo siempre tenemos y hablamos bien de nosotros. Amén. De repente vos hablas con un esposo y cuando hay un problema con la esposa, el esposo alega de que él tiene la razón. Y a veces la esposa alega que ella tiene la razón. ¿Por qué? Porque todos los caminos del hombre y la mujer son limpios en su propio entendimiento. Por eso en un juicio vos no vas a encontrar que nadie declare contra sí mismo. Y no se espera que alguien declare contra sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ¿qué cosa? A creer que su opinión es la válida. Su opinión es la verdadera. Por eso el sabio dice aquí, ungido por Dios, dice ¿qué cosa? Que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero, hay un pero. ¿Cuál es el pero? Jehová es el que pesa los espíritus. ¿Sabías que tu espíritu está siendo pesado? Este es un espíritu muy gordo, muy pesado. No es un espíritu liviano en mi presencia. Dios pesa. Dios tiene la balanza en nuestros espíritus. Él pesa. Amén. Entonces, cuando yo tengo algo y yo anhelo algo, yo tengo que hacerme la pregunta aquí: ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué yo me estoy encaprichando con esta persona? ¿Por qué yo quiero ese vehículo ahora? ¿Por qué yo quiero esto y aquello? Y yo tengo que saber analizar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para analizar mi intención en todo lo que estoy anhelando. Amén. Entonces, qué importante es hacer un chequeo. ¿Y qué es lo que hoy yo tenemos que anhelar? Anhelar lo bueno, lo que me conviene. Hay muchas cosas que vos y yo anhelamos que no nos conviene, no nos bendice, no nos edifica, y lo único que va a hacer es llevarnos a más deuda, por ejemplo. No es bueno lo que de repente se anhela. Algunos solamente anhelan cosas que no les sirven. Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es solamente un deseo pasajero. Y hay veces que nosotros nos endeudamos solamente por cosas que deseamos, no por cosas que necesitamos. No es necesidad, pasa a ser un deseo. Y yo tengo que analizar por qué deseo lo que deseo. Proverbios 11:23, ¿qué es lo que dice? El deseo de los justos es solamente el bien. Entonces yo tengo que desear el bien. Yo tengo que anhelar eso en el nombre de Jesús. Esto es lo mejor para mi familia. Esto es lo mejor para mi vida. No me gusta soltar este pecado, pero esto es lo bueno, esto es lo mejor. Y yo voy a decidir por esto en el nombre de Jesús. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Hay muchas cosas que deseamos y muchas cosas, hermanos, que sinceramente no necesitamos. Por eso es tan importante entender esto de que Dios tiene que pesar la intención en todo lo que yo estoy planeando. ¿Será que conviene endeudarme ahora? ¿Será que conviene hacer estas cosas? Y vos y yo tenemos que analizar eso. ¿Esto va a ser un gasto superfluo o va a ser un gasto que me va a llevar a un nuevo nivel de conquista? ¿Esta inversión que voy a hacer o es meramente gasto? ¿Es meramente estrafalario? ¿Es meramente vanidad? Yo tengo que analizar delante del Señor para ver en victoria este semestre en el nombre de Jesús. Mucho cuidado, hermanos, ahora, ¿verdad? Yo estaba mencionando de que a veces hay personas que cuando ven oferta, hermanos, se van y no le interesa si le hace falta o no le hace falta. Vio de que hay 30, 40% de descuento, de que supuestamente le hacen todos los descuentos que quiera, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ello? Se va y ataca y compra sin necesitar lo que está
comprando. ¿Sí o no? Hay muchas personas así. Y los hijos de Dios no podemos ser así. Por eso, qué importante es irnos al experto del corazón, que conoce y examina los deseos de nuestro corazón. David oraba, Salmo 139, 23. ¿Qué es lo que decía David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Wow. David decía, Señor, esto que me está pasando, esto me está gustando esta persona, esto es algo que a vos te gusta. Esto es algo que vos querés. Me está gustando, Señor, esta alianza para hacer un trabajo nuevo, para tener un emprendimiento nuevo. ¿Es esto, Señor, algo tuyo? ¿O es solamente mi anhelo? ¿O es algo que no estás vos metido de por medio? Examíname, Señor. ¿Cuáles es lo que son mis intenciones? Examinar mi corazón y conocer mis pensamientos, Señor. Wow, David llevaba su pensamiento y su corazón en la presencia del Señor. Amén, porque él no quería que prevalezca su criterio, sino que prevalezca la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida. Tercero, encomienda todo plan sin excepción al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, voy a encomendar todos mis proyectos, todos mis planes, todos mis sueños, sin excepción al Señor. Amén. La Biblia dice que si así lo hacemos, eso me va a garantizar la victoria. Dice en la Biblia, sí, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras. Digan conmigo, deben ser obras. Amén. Yo, ¿qué es lo que tengo que encomendar al Señor? Mis obras. ¿Y qué cosa? Y tus pensamientos serán afirmados. En la Nueva Traducción dicen, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán, ¿qué cosa? Éxito. Wow, tus planes tendrán éxito. Y a veces nosotros pensamos que la palabra éxito está patentado por los mundanos. Y que el Hijo de Dios no puede anhelar el éxito, no puede anhelar el ir adelante. No, encomendarle a Jehová tus obras. Tienen que ser obras. Dios no bendice al perezoso. Dios no bendice al haragán. Dios no bendice al aquel que solamente espera que esté allí cayendo solamente la manzana y cuando cae levanta su mano y come así, ¿verdad? No, Dios bendice a los laboriosos. Por eso dice, encomienda a Jehová tus obras. Pero cuando habla de obras, no quiere decir, hermanos, que yo tengo que hacer primeramente mi trabajo, mi plan, mi acción y esperar la bendición de Dios después. Hay personas que se casan sin la bendición de Dios. Hay personas que emprenden sociedades sin la bendición de Dios. Hay personas que compran vehículos sin la bendición de Dios. Hay personas que se endeudan por casas sin la bendición de Dios. Y después se meten en eso, se meten en sus cosas y después dicen, Señor, bendecime. Y algunos se enojan y dicen, ¿por qué, Señor, me abandonaste en este momento? Y Dios te pregunta, ¿será que alguna vez me consultaste antes de hacer eso? ¿Será que antes de mudarte de país preguntaste a Dios? ¿Será que antes de tomar esta decisión buscaste la dirección de Dios? Porque a veces, hermanos, queremos que prevalezcan nuestros deseos y queremos que Dios después bendiga lo que hacemos. No, encomendarle a Jehová primero tus obras. Encomendarle a Jehová primero tus pensamientos. Encomendarle a Jehová primeramente los deseos de tu corazón. Y muchas veces, cuando así lo hacemos, hermanos, sin la voluntad de Dios, lo único que abrí son puertas a las estafas. Y algunos dicen, ¿por qué lo que a mí me estafaron? ¿Por qué? Y dicen, hasta yo diezmo, hasta estoy aquello. Pero te metiste en decisiones y nunca te acercaste a un líder espiritual para decirle, pastor, decime un poco, yo puedo emprender esto, puedo hacer esto, ¿qué te parece a vos? Vamos a orar un poquitito por esto. Buscaron por un consejo espiritual antes. Hola, busca primero el consejo. No te metas en el lazo del cazador. No seas cual ave incauta, dice el profeta, ¿verdad? Que se mete ahí en la trampa y cae sin problema en la trampa. Hay muchos que están buscando incautos. Encomendarle a Jehová tus planes, encomendarle a Jehová tus proyectos, encomendarle a Jehová tus obras. No hagas el plan primero y después busque la bendición de Dios. Mejor buscar la dirección de Dios primero y la bendición vendrá por añadidura. Así dice la Biblia, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Wow. Wow. Y algunos vienen y me dicen,
pastor, yo ya decidí esto. Y bueno, amén, le digo. Y otra vez encima te dicen, y Dios me dijo esto. Y yo digo, amén. ¿Acaso mi voz va a ser por encima de la voz de Dios, hermanos? Jamás va a ser mi voz por encima de la voz de Dios. Y le metemos a Dios en todos lados. Y Dios me dijo esto. Dios me dijo, yo me case. ¿En serio? Bueno, y me callo nomás ya yo, ¿verdad? Porque si dijo Dios, ¿qué es lo que yo voy a decir más? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y no es Dios. Fue que comiste mucha pizza nomás anoche. Y se te revolvió todo el estómago y pensaste que era Dios. No es Dios. Pero el natural no entiende eso. Solo el espiritual discierne eso. Y vos tenés que cortar eso en el nombre de Jesús. Ahora, encomendarle a Jehová tus obras. Este es un mes difícil. Este es un semestre difícil. De repente está así. Encomendarle a Jehová tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Seguir presentando tus currículos. ¿Cuántos dicen amén? Seguir golpeando, no dejes, seguir preparando tus cartas, seguir preparando tus escritos, seguir preparando tus propuestas en el nombre de Jesús y encomendarle a Jehová esas propuestas. Señor, en el nombre de Jesús, yo vuelvo a presentar esta propuesta, que me salga, Padre, esta venta en el nombre de Jesús. Y yo le encomiendo a Jehová. Aquel que tan mal me trató, yo le voy a volver a llamar, voy a tratar de volver a visitarle hasta que se me abra la puerta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvé a llamar. No desistas tan rápido. Decirle que está a tu lado, no desistas tan rápido. Amén. Algunos dicen, yo ya probé, yo ya hice todo lo posible, ya me dijo que no. No, a veces tienes que volver a insistir. Porque a lo mejor insististe sin haber orado ante Dios. Y ahí, antes de presentar tu propuesta, decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo ato la legión de demonios que está todavía sobre este hombre, que me está trabando la bendición. En el nombre, y toma autoridad y lleva otra vez tu propuesta. Lleva otra vez en el nombre de Cristo Jesús hasta que esa puerta se abra. Y si esa puerta se cierra, es porque Dios tiene otra puerta más grande abierta para vos. Pero no desistas tan rápido. No caiga en la estrategia del maligno. La estrategia del maligno es que vos te desistas, te deprimas y te recluyas.